But we do have some answers, at least. Some start toward answers, anyway. For instance, we know abductions are real. We know that the abducting agenda includes very physically oriented goals. We know that the abductors contradict themselves and often give false information, as well as information we don't have any way of testing. We know they're capable of masterful illusions. We know that they always take control of us during encounters, which to me is a sign that they fear an unfettered Homo sapien. And we know that our government knows about this situation and is actively involved to the level of carrying out covert and illegal actions against its own citizenry. No matter what the truth ultimately proves to be, we have to go for it. I mean, without it, we're like children playing with shadows. And we're ignorant, and we're certainly unempowered to deal with and confront whatever the real entities are behind this masquerade. Hola gente, ¿cómo le va? Gracias por estar de nuevo en mi canal. Hoy vamos a presentar a Karla Turner, vamos a hacer un análisis y un informe. Como siempre lo digo en varias entrevistas, Karla Turner es el pilar de información de este canal, junto a Corrado Malanga. Y aquí mi compañero y amigo, Luciano Gagliano, nos va a dar una presentación de un informe de Karla Turner. Luciano. Hola Pablo, hola a todos. Nosotros insistimos un poquito con Karla Turner, la mencionamos mucho, y a veces pasa el tiempo y nos olvidamos de la profundidad del trabajo de Karla Turner. Nosotros vamos ahora a poner un video con un audio, que es un tributo que le hicieron a Karla Turner en la revista UFO Magazine por parte de John Chambers. Eso lo tradujimos, lo pusimos en audio y yo les pido que le presten atención. Son 11 minutos, pero 11 minutos donde está concentrado y de manera muy detallada todo el legado que dejó la estimada Karla. Y después, si quieren, lo charlamos un poquito en detalle, todo lo que significó su trabajo. Así que Pablo, te invito a que lo reproduzcas y seguimos. Muy bien, les invito a ver el video. Karla Turner. Tributo póstumo de John Chambers, UFO Magazine. Si quisiera encontrar 4 palabras para describir la vida de la investigadora de abducciones extraterrestres Dra. Karla Turner, esas palabras podrían ser intrépida activista de derechos humanos. Turner, ex profesora universitaria y doctora en estudios del inglés antiguo de la Universidad del Norte de Texas, fue la autora de 3 libros sobre el fenómeno de las abducciones: Into the Fringe en 1992, Taken en 1994 y, con el psíquico Ted Rice, Masquerade of Angels en 1994. Estaba convencida de que los extraterrestres no estaban aquí para ayudarnos, sino para robarnos la soberanía de nuestras almas. Ella quería que contraatacáramos, con el mismo coraje que ella misma demostró cuando, después de un periodo de lucha y al igual que Mae Brussell y Ian Livingstone, sucumbió a una forma de cáncer de mama particularmente virulenta y de acción rápida, el 9 de enero de 1996. La erudita, autora y activista, nació en 1947 y vivió en Roland, Arkansas. Estuvo involucrada en trabajos de investigación de abducción extraterrestre desde 1988. Había llegado a la conclusión de que 2 rasgos caracterizaban el comportamiento extraterrestre, sobre todo, engaño y crueldad. En Into the Fringe, contó las experiencias de secuestro de ella misma, su esposo Casey, un nombre falso, y varios otros miembros de su familia. La familia se dio cuenta de sus experiencias por primera vez en 1988. Más tarde, pudieron recordar acontecimientos de secuestro que se remontaban a su infancia. Las experiencias fueron uniformemente inquietantes. En su segundo libro, Taken, publicado como Masquerade of Angels por su propia imprenta, Coutworks, en Roland,
Turner contó las historias de 8 mujeres secuestradas que se habían puesto en contacto con ella después de la publicación de su primer libro. Masqueraded Angels fue la biografía del psíquico de Luisiana Ted Rice, quien, acostumbrado a canalizar entidades benévolas y luego, tomando conciencia de sus experiencias de abducción extraterrestre, primero creyó que los extraterrestres eran benignos y luego llegó a la conclusión de que no eran más que depredadores despiadados. De principio a fin, a Turner le sorprendió lo contradictorias que eran las historias de los extraterrestres. Ella afirmó que dirían cualquier cosa que quisieran para lograr sus fines. Como lo informaron los abducidos en Taken, los extraterrestres insistieron de diversas maneras en que habían venido para ayudarnos a enfrentar el próximo desastre ecológico, hibridizarnos para nuestro bien y el de ellos, ayudarnos a evolucionar, tomar nuestro material genético para revivificar su raza moribunda. A veces afirmaban que nos habían creado directamente, otras veces que nos estaban alterando genéticamente para nuestro propio bien. En uno de los relatos más conmovedores de los anales de las abducciones extraterrestres, Turner cuenta la historia de Ted Rice en Masqueraded Angels, de cómo, cuando tenía 8 años, Rice se encontró junto con su querida abuela dentro de un ovni y rodeado por una variedad de extraterrestres, incluido un reptil alto. Los extraterrestres trajeron al marido de la abuela, que llevaba 6 años muerto, e insistieron en que tuviera relaciones sexuales con él. A mitad del acto, el abuelo se metamorfoseó en un reptil alto. Ahora el reptoide exigía tener relaciones sexuales con Rice. La abuela del niño se negó a permitir esto, a pesar de que los extraterrestres insistieron en que estaría muerta en 2 días si no cumplía. 2 días después, la abuela efectivamente murió de un infarto masivo. El flagrante engaño de este incidente ensombreció la otra área de discordia de Turner con los extraterrestres. A menudo, eran crueles e infligían dolor físico y mental a los abducidos. Una de las entrevistadas de Taken quedó tan traumatizada por su experiencia de impregnación en un ovni que no pudo reanudar las relaciones sexuales normales. Otra sufrió un doloroso y sangriento aborto espontáneo en su propio baño. A causa de un maltrato de los extraterrestres, una tercera víctima sufrió una lesión en la columna tan grave que su médico le advirtió que podría resultar permanente. Y estos problemas físicos iban acompañados del trauma emocional habitual del abducido, confusión, terror, paranoia y ambivalencia. Si los abducidos a menudo llegaban a creer que los extraterrestres debían de alguna manera tener algún propósito elevado, era porque, insistía Turner, tenían control total sobre nuestras mentes. Turner citó muchos casos que mostraban una tecnología psíquica que permitía a los extraterrestres hacernos ver lo que querían que viéramos. Estaba segura de que podían crear escenarios de realidad virtual a voluntad. Los abducidos se llevaron a casa sus experiencias de abducción como recuerdos de lo que los extraterrestres querían que recordaran. Incluso lo que fue revivido bajo hipnosis podría ser solo un recuerdo pantalla. Turner estaba profundamente en desacuerdo con aquellos que afirmaban que veríamos el fenómeno de la abducción extraterrestre como benigno si pudiéramos entenderlo, pero no éramos capaces de entenderlo. La autora explica detalladamente en Taken lo que se convirtió en su credo, a pesar de lo que algunos destacados teóricos de la abducción nos dicen acerca de evitar pensar en términos de bien y mal o positivo y negativo. Cuando se trata de extraterrestres esto no se puede hacer, ni debería hacerlo. Para estas mujeres, para mi esposo y para mí, para todos los secuestrados, sabiendo que hemos sido hechos parte de esta agenda y que hemos sido implantados, capacitados y programados para participar en algún escenario futuro, ¿cómo no podemos preguntarnos con qué propósito se utilizarán nuestras mentes, cuerpos y almas? Turner consideró al menos una teoría integral sobre por qué tuvieron lugar las abducciones extraterrestres. Sospechaba que al menos un grupo, los reptiles, necesitaban comerse nuestros cuerpos. Rice le había proporcionado un relato escalofriante, similar a los relatos en Taken, de una abducción extraterrestre durante la cual los extraterrestres reptiles realmente asesinaron al psíquico. Rice observó esto, como si estuviera incorpóreo, desde la distancia, luego succionó el alma de su cuerpo hacia una caja negra. En poco tiempo, volvieron a liberar el alma en un clon de su cuerpo, que habían fabricado aparentemente utilizando materiales orgánicos obtenidos de mutilaciones de ganado.
Turner creía que los reptiles luego se comieron el cuerpo original de Raz y en general necesitan ingerir cuerpos humanos porque estaban saturados con las vibraciones emocionales y o del alma del ser humano. Los reptoides no comían cuerpos clonados, especuló, porque no se habían imbuido de sustancia alma-emoción en el transcurso de sus vidas. Turner también se preguntó si los híbridos mencionados con frecuencia no podrían ser simplemente forraje orgánico utilizado para fabricar los cuerpos de los grises, cuidadosamente entrenados y parecidos a zombies. Lo que Turner percibió como el engaño y la crueldad de los extraterrestres, junto con la total falta de reciprocidad en sus acciones, la convirtió en una activista de derechos humanos que insistió en que debemos defendernos y recuperar nuestras almas de esta especie rapaz y no humana. Ella especuló que los alienígenas se habían desarrollado paralelamente a nosotros, en esta Tierra, y que luego devinieron en transdimensionales. Aceptar una explicación espiritual para el proceso de abducción y las entidades abductoras, dijo a un entrevistador para Contact Forum en mayo-junio de 1995, es temerario y potencialmente peligroso para nuestras almas. A otro entrevistador le reiteró que, si no nos movilizamos, podemos llegar al punto en que cedamos la soberanía de nuestras almas. Debemos defender nuestras almas y creo que existe la posibilidad de descubrir cómo cambiar la situación. Hasta poco antes de su muerte, Turner emitía regularmente verdaderos llamados a las armas desde los podios de conferencias sobre ovnis en Estados Unidos y en el extranjero. Los extraterrestres, dijo una y otra vez, usaron sus poderes para controlar nuestras percepciones y practicar la desinformación para romper nuestra resistencia y engañarnos haciéndonos creer que estaban interesados en nuestro bienestar, cuando no lo estaban. Toda la evidencia, dijo, sugería que sus propósitos eran totalmente egoístas y sin tener en cuenta las necesidades del Homo sapiens. Ahora era el momento, insistió, de trabajar para recuperar el control. ¿Cómo se puede hacer esto? Turner sostuvo que la mejor defensa contra las intrusiones alienígenas no era la terapia de abducción, aunque podría ser útil, sino la investigación de la abducción en sí. Ante audiencias de todo el país, enumeró los que consideraba los únicos hechos que podrían interpretarse sobre los invasores alienígenas, a saber, no sabemos con certeza qué son. Al menos algunos de estos extraterrestres mienten. Durante los encuentros, controlan nuestras percepciones. Pueden implantar recuerdos falsos. Lo que informamos sobre ellos es lo que ellos quieren que informemos. La agenda extraterrestre tiene fines y procedimientos físicos que nada tienen que ver con la reproducción. Desde pequeños nos manipulan física, espiritual y sexualmente. Crean escenarios de realidad virtual absolutamente reales para los secuestrados. Muestran un extraordinario interés por las almas humanas y por nuestros pensamientos. ¿Hay algún elemento de participación humana en el fenómeno extraterrestre? Turner sospechaba que los militares a veces acosaban a los secuestrados después de haber sido acosados por los extraterrestres, pero no reveló los hechos por temor a poner en peligro sus vidas. Esta autora y abducida insistió en que los extraterrestres estaban involucrados en una guerra de propaganda para convencernos de que sus designios eran más benevolentes de lo que realmente eran. Podrían estar creando escenarios de mestizaje en realidad virtual, pensó, para sugerir que compartimos puntos en común con ellos y que nos necesitan. Pero, dijo, hay tantos relatos de, por ejemplo, operaciones cerebrales como de trasplantes fetales. En una campaña de propaganda que incluía demostrarnos su superioridad y su relación de propiedad y pintar consistentemente e inconscientemente una imagen benévola de sí mismos, estaban básicamente preocupados. Estaba segura de degradar y rebajar nuestra autoimagen y derribar nuestras resistencias. Articuladamente y siempre con sensibilidad, la exprofesora universitaria sostuvo que había una serie de acciones que los abducidos podían tomar ante una provocación extraterrestre. Educarse sobre el fenómeno, hay cierto control en el conocimiento. Deja ir el miedo, es a través del miedo que las entidades negativas mantienen el control. La ira es una defensa más eficaz que el miedo. Los abducidos deben ser conscientes de cómo reaccionan, deberían aprender a salir de sí mismos y a mantener la perspectiva. Mantener una buena calidad de vida. Ser realista acerca de lo que se puede y no se puede hacer. Permanecer cerca de sus familias. Confiar. Al diablo con los resultados, dice Turner.
Si los terrores de las experiencias de abducción nos hicieron más fuertes, concluyó Turner, no fue porque los extraterrestres quisieran que tuviéramos esta fuerza, sino porque nosotros mismos lo deseamos. De la misma manera, insistió, deberíamos tomar en nuestras propias manos esta espantosa experiencia de violación de nuestros derechos como seres humanos, y luchar con todos los recursos que podamos reunir a partir de la riqueza de la creatividad y la experiencia humanas. Este valiente y desafiante rechazo, en nombre de la humanidad, a tolerar el sufrimiento de un tirano alienígena disfrazado de un benefactor, es el legado final de Karla Turner. Realistic dreams that some of them are almost like games. They're so clear and like real time, but I don't know, maybe it's my mind sorting out everything it needs to, but I have more anxiety during the waking hours than I do at sleep. Anyone else? To many other people with the experience. In one instance, when I had a daytime encounter, I was in an altered state before I knew I was having an encounter. It was almost technologically precise. I was walking from a neighbor's yard to my yard, and when I stepped, I was perfectly fine on this side of the line. I took a step over an invisible barrier, which immediately put me into an altered state before I even saw the ETs. So I felt it was very much an imposed, external, technologically produced state of mind, so that when I looked up and saw the little beings there in the yard, I didn't freak. I did not act as I would have normally. My normal state of consciousness was very much dampened, and there was surprise, there wasn't shock and fainting. The same thing seems to happen with other people. No matter, there's a change in how you normally would react, and I think it's imposed in some very external technological way. For instance, one abductee who was very upset about things that had happened with him and had said, the next time I get my little hands around their little necks, I'm going to smash them in the face. I'm really mad about this. They're not going to do me this way anymore. And he had a house guest staying at his house, and when the house guest was asleep in the living room on the sofa, the host woke up in the middle of the night for no apparent reason and looked down the hallway and saw the little blue light probe that had been in his house several times before during experiences or before the onset of one. He saw this bobbing over the head of the person who was sleeping in his living room on the couch, and he had just said, not 3 days before, if I ever see him again, I'm going to give him this. He looked up and said, oh, I know what that is, out to sleep.